Imagina vivir en Nueva York, Londres, París o Tokio. Muchos nos lo imaginamos como algo increíble, ciudades perfectas, bien hechas, donde todo funciona y en muchos sentidos lo son. Pero lo que no siempre es evidente es que de algún modo todas esas ciudades viven en el desorden, viven del caos. Con millones de personas jalando cada una hacia su propio lado, siguiendo sus propios intereses, su propio ritmo, ¿cómo no colapsa todo? La respuesta es contraintuitiva. ¿Será posible que ese caos es lo que mantiene vivo el ecosistema de la ciudad? Entender esto cambia completamente la forma como ves el lugar donde vives. Si creciste en alguna ciudad de Latinoamérica, sabes de qué hablo. Las calles, el transporte, las autoridades, la forma en que se manejan los problemas, todo parece operar en un estado permanente de improvisación. Pero luego llegas a ciudades como Nueva York y piensas, aquí sí hay orden, aquí las cosas sí funcionan, después de todo es Nueva York, una de las ciudades más emblemáticas del mundo, y en muchos sentidos hay algo de razón en eso. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que veas un auto varado en el medio de la avenida, alguien cruzando en rojo sin inmutarse, un tren que se detiene sin explicación o una persona comportándose de una manera que en cualquier otro contexto generaría alarma. Nueva York funciona mejor que muchas otras ciudades, eso es innegable, pero el caos no desaparece, simplemente cambia de forma. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Es el caos algo inevitable en una ciudad? ¿O incluso algo que necesitamos? Hay estudios que respaldan que el estrés tiene una influencia enorme en nuestra calidad de vida, en el sueño, en el estado de ánimo y en la salud física en general. Una sobrecarga constante puede impactar todo, desde tu apariencia hasta las decisiones que tomas. No es difícil entender por qué vivir en una ciudad amplifica ese estrés. Todo va más rápido que en el mundo rural. Todos están apurados y usualmente hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo para las personas que viven ahí. Y con todo esto, sería lógico pensar que las personas buscan escapar hacia lugares más tranquilos. Sin embargo, según datos de Naciones Unidas, las ciudades albergan hoy a 6 de cada 10 personas a nivel mundial, cifra que se ha duplicado desde 1950. Y se proyecta que para el 2050, 2/3 del crecimiento poblacional ocurra en entornos suburbanos a nivel global. Entonces, ¿por qué seguimos eligiendo el caos? La respuesta es obvia. Mejores oportunidades, mejor acceso a servicios, mejor calidad de vida en términos materiales. Pero esa respuesta, aunque cierta, no me parece la más interesante. Lo que me parece más fascinante es otra cosa. ¿En qué momento un lugar deja de ser simplemente un conjunto de edificios y se convierte en una ciudad? ¿Cuándo adquiere esa personalidad propia, ese peso, esa inercia que la caracteriza? Toda ciudad fue en algún momento simplemente naturaleza, fue adquiriendo sus características, las positivas y las negativas, conforme se desarrolló el ecosistema que hoy la define. Conforme las personas fueron quedándose, cada uno viviendo su propia historia, desarrollando su propia película, por decirlo de alguna manera, dentro de un mismo espacio compartido. Es en esa interacción de millones de historias ocurriendo simultáneamente donde surge la verdadera esencia de una ciudad, donde surge su personalidad. Lo más sorprendente es que algo que antes no existía se convierte en una fuerza prácticamente imparable, que es capaz de moldear la vida de quienes llegan mucho más de lo que ellos la moldean a ella. Es como un huracán que en algún momento empezó a girar, nadie sabe cuándo ni cómo, pero que cuando alguien llega ahí, termina girando a su ritmo. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Hasta dónde puede girar ese huracán sin romperse? Y creo que la respuesta está en el vínculo entre dos elementos, las personas
y el entorno. Si bien la ciudad arrastra a las personas, no es nada sin ellas. Lo vemos claramente en la ciudad de fantasmas, lugares donde ese huracán giraba con fuerza y hoy apenas queda vida. Lo que ocurrió en esos lugares, por alguna razón, es que una de las dos partes de esa relación comenzó a deteriorarse. Posiblemente la ciudad no habilitaba el desarrollo de la historia de las personas y las personas empezaron a irse. Y si muchos se van, la ciudad deja de funcionar para los que se quedan y así el ciclo se alimenta a sí mismo. Entonces el límite del desorden podría ser ese punto en el que la ciudad ya no puede sostener con la misma calidad a las personas que la habitan, ya sea por falta de vivienda, de actividad económica, recursos naturales o simplemente por haber perdido aquello que hacía que valiera la pena quedarse. Y hay un caso que me llama particularmente la atención, porque contradice casi todo lo que uno asumiría. Boston. Boston es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, tiene el primer parque público del país y la primera línea de metro urbano de toda Norteamérica. Cuando uno piensa en la prosperidad estadounidense, es más natural pensar en California, que es sede de Apple, Google y otras empresas gigantes de tecnología, o en Nueva York, donde está, por ejemplo, la bolsa de valores más importante del mundo. Y no piensa en una ciudad vieja y discreta del noreste como es Boston. Sin embargo, Massachusetts, cuya capital es Boston, es el estado con el mayor ingreso per cápita de todo el país, una de las ciudades más antiguas, menos virales y menos glamorosas de Estados Unidos, tiene hoy a los ciudadanos más ricos. Pero la realidad desde adentro es diferente a lo que uno imaginaría. Boston es una ciudad linda, cuidada, relativamente limpia, y al mismo tiempo es notablemente vieja. La mitad de sus viviendas fueron construidas antes de 1965, hace más de medio siglo. Tiene una de las líneas de tren más lentas e ineficientes del país, la famosa Green Line, que irónicamente atraviesa las zonas más importantes de la ciudad. Es una extraña convivencia entre antigüedad y riqueza y prosperidad, entre infraestructura desgastada y un altísimo nivel de vida. Y por ejemplo está Back Bay, que es uno de los barrios más elegantes y caros de Boston, que está lleno de las típicas casas que definen a la ciudad. Y ese barrio está construido sobre lo que antes era una marisma de marea. A partir de 1857 y durante décadas, miles de vagones de tren trajeron grava y tierra para llenar la bahía. Entonces, debajo de esos edificios de más de 150 años, hay pilotes de madera sumergidos en agua. La Trinity Church, por ejemplo, una iglesia bastante importante, que fue construida en 1877, tiene hasta hoy en día un sistema de respaldo para mantener el soporte de madera húmedo. Entonces, el barrio más caro de una de las ciudades más ricas del país más rico del mundo está sostenido literalmente por madera del siglo XIX sumergida en agua. Y creo que con todo esto encontramos alguna respuesta a la pregunta con la que empezamos. El orden perfecto en una ciudad no existe. Posiblemente nunca existió. Pero lo que sí existe es algo más complejo y más interesante. Es un equilibrio permanente, una negociación entre las personas y el entorno que la habitan. Es un sistema que se adapta, que improvisa y que toma decisiones improbables, como construir un barrio entero sobre una bahía, y que de alguna manera todo sigue funcionando. Y así quizás lo que buscamos no es orden y perfección. Quizás lo que buscamos es un caos que tenga sentido. Un desorden que nos haga sentir que algo está pasando, que la historia sigue moviéndose, que hay un lugar para nuestra propia película dentro de una película más grande. Las ciudades, con toda su ineficiencia, su ruido y su caos, son hoy la mejor infraestructura que hemos inventado para que todo esto ocurra. Y mientras sigan siendo capaces de albergar millones de historias a la vez, posiblemente seguirán girando, como huracanes que nadie sabe cuándo empezaron, pero que por ahora no parecen tener intenciones de detenerse.